te quedaste en esa primera aproximación a este tema del periodismo de investigación o periodismo colaborativo, digamos, a abrir las puertas de la globalización para hacer un trabajo importante para la colectividad, ¿no? Porque al final muchas personas creen que el ser periodista es el día a día y es el costo del pasaje o la calle que va a estar trancada. Y eso también es periodismo, pero este tipo de investigaciones, como por ejemplo el tema del coltán, pues por supuesto que al final afecta las vidas. Pero yo te preguntaba también sobre estos casos, como por ejemplo el tema del CLAP, porque si bien es cierto que Armando Info cumple un rol y una función y cada día más va teniendo gente interesada en informarse, también es verdad que el tiempo dedicado a la lectura de información disminuye, porque, bueno, porque somos una sociedad que va contra el tiempo, que cada vez lee menos, que se queda solo con los titulares, etcétera. Pero a partir de esa investigación del CLAP, el nombre de Armando Info se hizo como más popular, por así decirlo. Y yo quiero que me lo cuentes porque, bueno, por quienes están involucrados en el tema y lo que ha significado, porque ya no fue solamente el tema de los CLAP, es que es todo lo que hay, por ejemplo, con la elección de Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, hay como muchas cosas que juegan alrededor de un tema. Y antes de contestar esa pregunta, esto me da pie para decir que en varias oportunidades hemos publicado notas que la gente ha sentido que estamos con una agenda oculta más allá del periodismo. Y bueno, creo que el tiempo nos ha dado la razón y creo que en Venezuela hace falta honestidad y ese es parte del trabajo del periodismo de investigación, un poco desmontar los discursos y ver lo que ha pasado. Mira, Alfredo, si nosotros echamos el tiempo atrás, Armando ya va a cumplir 6 años, la verdad es que yo no me esperaba lo que nos iba a pasar. Sabíamos que no iba a ser fácil después de que vendieron el Universal, el panorama de medios cada vez era más agresivo, pero yo nunca esperé que el gobierno nos iba a demandar por un caso como el que empezó, que empezamos a ver un nuevo actor en las contrataciones. Estamos hablando en el 2013-2014, la gran noticia de corrupción eran las listas Cadivi. Y hay un nuevo actor llamado Alex Saab, que ya lo podemos decir, ya no es que a nosotros nos parece, ya no es que sale su nombre, es que según el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, perdón, Alex Saab es testaferro de Maduro. Y nosotros empezamos a ver que este actor empezaba a aparecer en una serie de negocios. Primero en 800 casas en el estado Carabobo que nunca construyeron y que esa fue la primera vez que nos llamaron, nos ofrecieron viajes o hacer un due diligence, que es una forma de decir, trabaja para mí, otra vez, ¿cómo te pago fuera de la caja? Y empezó a aparecer este actor, después empezó a aparecer en casos de corrupción, ya no investigados en Venezuela, sino en Ecuador por la Fiscalía Ecuatoriana, sobre el sucre, que era una suerte no de Bitcoin, pero sí de moneda de cambio en medio del control cambiario. Y al final, gracias a Roberto Denis, colega del Universal, amigo, Roberto ha encontrado yo creo que es una de las grandes investigaciones de los últimos años y que va a dar mucho que hablar en la historia de Venezuela, que es el tema de los CLAP. Ya en el caso Pedeval habíamos visto que el gobierno hacía negocios con el control cambiario y con la importación de comida. Pero el caso de los CLAP yo creo que es mucho más pernicioso y ha mostrado a través de este actor cómo el propio gobierno, el propio Maduro, importa comida con sobreprecios pero el problema no es solo eso, sino que también hemos practicado análisis bioquímicos y hemos visto que, mira, analizamos 8 marcas de leche y en el peor de los casos, un vaso de leche normal equivale a 41 vasos de esa clase de leche, si es que se puede llamar leche. Tiene sodio, o sea, salada además, no tiene las vitaminas necesarias, bueno, es un escándalo y por publicar esa historia en una serie de entregas que ya tiene más de 20 entregas, Alex Saab
demandó a Roberto y a nosotros tres, Alfredo Mesa, Eval Scharfenberg y yo como los tres como editores. Y al final ellos querían que entráramos en una dinámica de un juicio, cosa que al principio no veíamos mal, pero más allá de lo que podamos decir de la justicia venezolana, el problema es que esto se iba a convertir en otro caso más de censura, como en el Universal, que lo compran. Según la ley venezolana, si tú si tú aceptas la demanda, o sea, si tú firmas el papel que nos llevaron a nuestra casa, quiere decir que tú no puedes hablar más de ese señor y de este caso durante el tiempo del juicio. Pero el problema es que en Venezuela todos sabemos cuánto puede durar un juicio. De manera que nosotros, hay una película colombiana que me gusta mucho para contar esta historia que se llama La Estrategia del Caracol. Y justamente nosotros encontramos un espacio en Colombia, en la revista Semana, para ir por un tiempo mientras terminábamos la publicación, porque sabíamos que Maduro estaba detrás. Bueno, lo que no nos imaginamos es que los 3 meses después de publicar lo que quedaba, o lo que creíamos que era el final de esta investigación, pues íbamos a tener medidas cautelares en nuestra contra y no íbamos a poder regresar a Venezuela. Bueno, so pena de un juicio que no sé en cómo iba a terminar. Y que no tiene ningún tipo de ánimo de enfrentar, precisamente bueno, por la realidad de la justicia, por ponerle un nombre bonito. Joseph, yo no quiero terminar el inciso con el tema de las medidas cautelares. Yo quiero que vayamos un poco más hacia un nivel de esperanza para el periodismo venezolano, y quizá un buen punto para eso sea hablar de los reconocimientos que ustedes han recibido gracias a este tipo de trabajo. ¿Tú me puedes recordar ese tipo de reconocimientos que han recibido? Bueno, hemos tenido reconocimientos, pero yo te decía antes de esta entrevista que el hábito no hace al monje. Y aquí, cuando yo empecé Armando, yo no tenía ni Twitter. Y ahí me di cuenta que no somos poetas, sino que necesitamos una audiencia, justamente cuando vendieron el Universal. A mí me parecen los premios, por supuesto que uno los agradece y celebra entre amigos, pero más que eso, a mí me parece importante es justamente para seguir financiando nuestro trabajo y buscando donantes y decirles por qué es importante apoyarnos. ¿Y cuál es ese mensaje? O sea, qué le dicen ustedes a un potencial donante? ¿Cuál es el speech? ¿Cuál es la solicitud, por llamarlo de alguna manera, para que alguien que pueda tener capacidad económica, bueno, digamos, suficiente, ponga su dinero al servicio de una actividad como la que ustedes hacen? Sí, pero esto no solo, lo que te voy a decir no solo se lo decimos a los grandes donantes, sino que invitamos a todo el público a colaborar, porque el periodismo puede ser también una causa ciudadana y ninguna información es gratis. Alguien la está pagando. Nosotros lo que no queremos es que un poder con una agenda oculta financie el trabajo. Y por eso nos preciamos de ser el único site venezolano que publica transparentemente sus donantes. Ustedes pueden en el pie de página de Armando Info, que los invito a que también nos apoyen de esa forma, a tener tráfico, ustedes pueden revisar quiénes patrocinan nuestro trabajo. Por ahora, la idea es que nosotros desarrollemos un modelo sustentable. Joseph, una última pregunta en este inciso, y tiene que ver con el futuro. ¿Cómo vislumbras? Tú eres un hombre joven y tus compañeros de trabajo en Armando Info también lo son. ¿Cómo vislumbras el futuro del periodismo en Venezuela? En lo que nos va a tocar construir. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees tú que vamos a poder trabajar cuando toda esta locura pase? Porque en algún momento va a pasar. Bueno, dependerá precisamente del futuro del país, que ahorita es incierto, no tenemos bola de cristal, y que lo que sí podemos saber es que le quedan tiempos muy difíciles. Yo creo que, a juzgar por lo que ha pasado hasta ahora, el periodismo venezolano ha sido muy valiente, pero no es suficiente. Y creo que por eso es que nos estamos formando. Pero como tú bien dices, algún día esto pasará. No sé si nosotros, no sé cuánto tiempo será, pero en algunas cosas creo que nosotros hemos vivido cosas que empieza a vivir el mundo. La polarización venezolana, se empieza a ver eso que veíamos del síndrome, por llamarlo síndrome, de BTV y Globovisión,
Empezamos a verlo en Estados Unidos. No sé, creo que va a ser tengo la esperanza de que va a ser un periodismo más preparado, mejor formado y que va a evitar justamente la polémica y justamente va a buscar más investigación. O esa es nuestra apuesta. Joseph Polisuk, periodista, cofundador, director de Armando Info, muchísimas gracias por atender esta llamada de Incisos. A ti, Alfredo, un abrazo, muchas gracias por esta oportunidad y por favor no dejen de visitarnos en Armando Info. Así será. Amigos, nos vemos en un próximo Incisos.